A nivel cultural, a nivel familiar, aprendemos una serie de pensamientos, ideas e imaginarios, los cuales muchas veces recordamos con cierta frecuencia y empiezan a tener un efecto ya sea en nuestro comportamiento o incluso en nuestra salud mental. Es lo que algunos psicólogos llaman la rumiación, pero ¿qué es la rumiación? Para hablar del tema, hoy nos acompaña el psicoterapeuta Carlos Osorio. Doctor Carlos, bienvenido a este espacio. Hola William, gracias por la invitación. Iniciemos hablando de ese concepto que ha venido tomando fuerza desde las nuevas olas de la terapia, que es la rumiación. ¿En qué consiste eso? Bueno, la rumia, o también le podemos llamar sobrepensamiento o hiperreflexividad, consiste en este patrón de pensamiento repetitivo que consiste en darle vueltas a las cosas sin muchas veces llegar a una solución. Entonces muchas veces gira en torno a preguntas que tampoco tienen respuesta, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? O otra vez me pasa esto, ¿cierto? Entonces son verbalizaciones internas, pensamientos que lo único que hacen es como darle vueltas a un tema y que no nos logran llevar a una solución. Cuando la persona le da demasiadas vueltas a esto que nos está comentando, a una idea, un pensamiento, y que ya nos ha comentado también que no lleva alguna solución, ¿eso qué implicación tiene para la salud mental de quien padece esta situación? Es una pregunta muy interesante porque cuando empecé a estudiar este tema, empecé a notar que de hecho es un elemento que se llama transdiagnóstico. Es decir, que se ha visto en múltiples problemas psicológicos. En ese sentido, tanto la depresión como la ansiedad, incluso trastornos de conducta alimentaria están atravesados por el sobrepensamiento, por la rumia. ¿Por qué? Porque bajo este patrón de pensamiento podemos traer malestar tanto del futuro como del pasado. Y en ese marco podemos entender por qué, por ejemplo, la depresión está tan relacionada con el sobrepensamiento, ¿no? Entonces una persona que de pronto está superando una situación difícil, pero todo el tiempo vuelve y trae ese malestar al presente. Todas sus actividades quedan entonces, digamos, atravesadas por este pensamiento, por esta situación de malestar del pasado. Situación que por otro lado tampoco ya puede cambiar, ¿sí? Pero que sin embargo sigue trayendo al presente, ¿no? Como hablaríamos, por ejemplo, de traer pensamientos que nos generen culpa frente a una situación que en algún momento tampoco supimos gestionar bien. Pero entonces constantemente estar trayendo ese malestar del pasado una y otra vez mientras estamos realizando nuestras actividades del día puede hacer que por un lado estas actividades que realizamos no sean valiosas o no nos permitan concentrarnos en ellas, y por el otro perdemos esta capacidad de disfrute de esas propias actividades. Entonces es a través de estos pensamientos, y reitero, traerlos al presente junto con las emociones que estos traen, que por ejemplo podríamos entender por un lado este tema de la depresión. Por otro lado, la ansiedad, sobre todo la que llamamos ansiedad generalizada, ¿no? Entonces estas personas que están todo el tiempo preocupadas por todo, que una enfermedad, que un accidente, que van a perder el trabajo, que su pareja los va a dejar, todo el tiempo están pensando en ello, pues es precisamente más de lo mismo. Es esta capacidad que aprendió la persona de traer esos miedos que son poco probables también de que ocurran al presente, y todo el tiempo están preocupados. Y ocurre algo que es particularmente interesante, no es que se crea una profecía autocumplida. Entonces la persona está preocupada porque la van a echar del trabajo, y como está preocupada de que la van a echar del trabajo, todo el tiempo está pensando pues precisamente en esto: lo voy a hacer mal, todo lo que hago no está de la calidad que quisiera, mis compañeros no me quieren, le caigo mal a mi jefe. Y en la medida que está pensando esto, no se está concentrando en sus actividades del trabajo, lo que hace que su rendimiento laboral pues disminuya. Y esto de hecho sí puede aumentar la probabilidad de que pierda su trabajo. Toca un tema que tiene mucho que ver con la temática de nuestro canal. Pensamientos aprendidos, y esos se aprenden también desde un entorno cultural, desde un contexto familiar. Y hablaba de uno muy particular, el sentimiento de culpa. Cómo culturalmente hemos construido alrededor de la culpa una serie de pensamientos, valgan la redundancia, que incluso a veces como que los
los ponemos como algo virtuoso. Pero ¿qué hacer para empezar a transformar estos patrones de comportamiento que no son propios de nosotros, sino que los hemos aprendido? Pues es interesante pensar que todos estos pensamientos negativos que en algún momento la persona evoca o le aparecen, ¿cierto? Cuando está haciendo algunas cosas de su vida, algún elemento, o cuando comete un error, fueron frases o verbalizaciones o eventos que en algún momento primero estuvieron afuera. Entonces, la frase que de pronto le puede llegar a una persona que dice, es que usted no puede hacer esto, o sea, no puedo hacer esto, es muy difícil para mí. Probablemente en algún momento la escuchó afuera. Entonces, lo que es contexto, lo que es entorno en algún momento, se vuelve, digámoslo, contexto interno también. Entonces, la persona frente a un error va a traer ese malestar o ese pensamiento que le va a generar más malestar en ese instante. Con respecto al tema de la culpa, pues vivimos precisamente en una sociedad que, por ejemplo, el tema legal, ¿no? De los juicios, de las cárceles, giran mucho en torno a la culpabilización y a la señalización de la persona que cometió el error. Y nos encanta buscar un culpable. Exactamente. En vez de buscar qué factores del contexto hicieron que esa persona se comportara de esa manera. ¿Sí? Es curioso ver, por ejemplo, que la mayoría de robos, por ejemplo, a mano armada o arma blanca, ¿cierto?, se dan en el contexto de personas con dificultades económicas. Esto nos podría decir algo acerca de por qué ocurre, ¿no? O por qué, por ejemplo, la mayoría de políticos, cuando llegan a cierto estatus, parece que empiezan a corromperse, ¿cierto? Esto nos habla entonces, no es que haya manzanas podridas, sino que hay contextos que hacen que esas manzanas se pudren. Y viéndolo de esa manera, es mucho más útil que pensar que esta persona es culpable por algo que hizo y no encontrando las variables del contexto que hicieron que esa persona se comportara de esa manera, ¿no? Y con respecto a, digamos, cómo heredamos esa culpa, pues precisamente lo mismo. Cada vez que cometemos un error durante nuestra vida, nuestro entorno tiende a culparnos mucho, ¿sí? A señalarnos, a enjuiciarnos, por qué hizo eso, por qué no hizo otra cosa, mire lo que hizo, ¿cierto? Y reitero, todos esos comentarios, palabras que en algún momento son contexto, luego se vuelven internos. Hay algunas frases que dicen el que es bueno en cualquier contexto. Sin embargo, a partir de esto que estamos hablando, podemos pensar que el contexto definitivamente sí importa y que puede ser que una persona buena actúe de una manera equivocada en un contexto que no le favorezca una toma clara de decisiones. De hecho, está muy, muy estudiado el tema de cómo las circunstancias afectan el comportamiento de las personas, ¿no? Yo lo mencionaba muy por encima con el tema de, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que llegan a un momento en el que seguramente tienen muy buenas intenciones, pero que el propio contexto político los obliga a hacer ciertas concesiones éticas y morales. Se ha investigado mucho, por ejemplo, para la época de los campos de concentración, de cómo la imagen que teníamos, por ejemplo, de muchos carceleros nazis o soldados nazis eran de personas horribles, asesinos, o sea, personas muy alejadas, digamos, de la moralidad. Pero cuando se acercaban a entrevistar a estas personas, se daban cuenta que eran padres, hermanos, hijos, personas que bajo el contexto en el que estaban se comportaron adecuadamente, digamos, ¿sí? Es decir, se adaptaron al contexto y a las necesidades que ese contexto les solicitaba a ellos, que era ser personas crueles, pero que en su vida diaria no lo eran, sino que ese contexto en el que se encontraban, ese contexto histórico y social, era lo que les solicitaba y se comportaban conforme a ello. Hay, digamos, desde esos estudios que se han hecho, hay la posibilidad también de intervenir en ese contexto, es decir, porque podríamos pensar entonces que somos víctimas de las circunstancias, pero ¿qué podemos hacer desde nuestra autonomía, desde nuestra libertad, también para prevenir o modificar de pronto ciertos comportamientos que el contexto nos quiere imponer? Hay un artículo muy interesante que se llama "No hay tal cosa como niños malos". Y de lo que habla es de un cura en Estados Unidos que empezó a recoger niños que tenían antecedentes criminales, que robaban, que hacían cosas, bueno, que rayaban la ilegalidad.
Este cura lo que hacía era darles un contexto en el que no tenían que aguantar hambre, no tenían que robar, ¿cierto? Un contexto seguro, un contexto en el que lo que hacían no era criticado ni enjuiciado, y lo que ocurría era que el niño y los niños con el tiempo dejaban de comportarse de esa manera. Hay otros estudios más recientes en los que se coge a niños de barrios pobres en los que se sabe que estos niños cometen crímenes y se les cambia a barrios con una mejor situación socioeconómica. Lo que ocurre es que estos niños también dejan de robar. Y en esta medida en la que el contexto es importante para nosotros, es también valioso entender que nosotros podemos modificar ese contexto. Y en esa medida, por ejemplo, al día de hoy se me ocurren contextos en los que se han hecho cambios y eso ha tenido repercusiones en la forma en la que las personas se comportan. Y precisamente hablando de esos contextos, podemos poner un ejemplo tangible aquí en la ciudad de Tunja. Sector occidental, todo lo que es Alto de San Lázaro, Altamira, que en algún tiempo era visto como un sitio peligroso donde se consumía, donde se atracaba, donde se robaba, pero que hoy es un espacio lleno de cultura. Y es precisamente a través de acciones de personas que cambian su contexto y por ende también cambian el imaginario de los habitantes, y a través de las acciones culturales han convertido este territorio en un espacio seguro. Esto es un ejemplo de los muchos que puede ofrecer el desarrollo cultural. Y bueno, y otros tantos ejemplos, el que ponía Carlos también de los curas, de todas estas personas que cambian o que ejercen una acción para cambiar ese entorno. Estas son las reflexiones que estamos generando desde este espacio con Canal RTV de esa relación entre cultura y salud mental. Ya para cerrar, doctor Carlos, hablemos precisamente también un poquito de cómo esas actividades que a veces las vemos como herramienta en los pensos académicos, que es artística, valores, teatro, no sé, que las vemos como poco importantes, pero que se convierten también en una herramienta para modificar precisamente eso que estamos hablando, que son los contextos. Sí, me parece interesante la pregunta en el sentido en que sí es cierto que son muchas veces materias que son como menospreciadas, ¿no? Y veo que de hecho esas materias a veces traen unos componentes importantes, sobre todo de cara comunitaria, a la comunidad, como a fortalecer esos lazos sociales que hoy en día en nuestra sociedad como que se están debilitando, ¿no? Sobre todo este tema a la oda, a la individualización, al individualismo, a la independencia, de que cada quien hace lo que tiene que hacer y que mire a ver el resto que hace. Y muchas veces eso como que nos aleja de otras personas y nos desconecta de esa realidad social, ¿no? Poder conectarnos con otras personas en prácticas socioculturales tan valiosas y tan bonitas nos hace volver a conectar también con nuestro contexto social, con las problemáticas de la ciudad, de las personas, ¿cierto? Volver a sumergirse en la comunidad en la que muchas veces se nos saca. Bueno, estas y otras reflexiones las seguiremos teniendo en este espacio de podcast de Canal RTV, relación entre cultura y salud mental. Muchas gracias, doctor, por este espacio y esperamos volverlo a tener por acá. Muchas gracias por la invitación, William. Y a ustedes los invitamos para que estén muy pendientes de nuestro contenido.